Bueno, eso yo creo que fue parte de lo más difícil del proyecto, ¿no? Porque si de por sí a veces es difícil la pregunta, pues preguntarte a ti mismo quién eres o responder esa pregunta, luego responde quién es otra persona, ¿no? Entonces, tratando de investigar todo lo que podría haber sido Carrier, porque había muchas maneras de abordar el documental, desde que hizo un documental muy tradicional, televisivo, donde cuentas la biografía y cómo nace y cómo crece, hasta había muchas formas, y ahí creo que me ayudó mucho fue, por un lado, el trabajo de Natalia, que Natalia fue la primera que empezó a crear estas ideas de, pensémoslo a través de cenas. Entonces ya pensaba que una de las primeras versiones era ir abordando a Carrier, organizando cenas con los personajes que habían sido más importantes en su vida. Después dijimos, no, las cenas no funcionan, hay que pensar en unas cartas, las cartas que le escribiría a su hija antes de morir. Entonces, bueno, se planteó lo de las cartas y así poco a poco fue tomando la forma de como las memorias. Y luego en una segunda etapa, quien también cambió o ayudó a estructurar más forma el proyecto fue Juan Carlos Rulfo, que ya Juan Carlos con su estilo de dirigir, su estilo de abordar las historias, él iba como guiando también la dirección de la escritura, y entonces así fue como fuimos armando el proyecto de acuerdo a llevarlo a los lugares icónicos, con las personas icónicas, y como esta especie de remembranza activa, ¿no? Cuando yo estudié guión, el primer libro que leí de teoría de guión es de Carrier, ¿sí me explico? Leí un libro que se llama The End, Práctica del Guión Cinematográfico, de Jean-Claude Carrier, y entonces fue muy choqueante cuando Natalia me dice, ¿quieres hacer un documental sobre Carrier? Dije, o sea, es como si a un ingeniero le dicen, ¿quieres conocer a Baldor? O sea, dirías, wow, ¿no? Entonces, esa fue una cosa como que fue muy importante para mí, y sentarte y platicar con este cuate que te conecta con figuras como Lorca, como Buñuel, como Milos Forman. O sea, yo te lo juro que a veces no pensaba que el proyecto era real. O sea, yo nunca pensaba que fuera a dar, porque pues conocí a uno de mis ídolos, ¿no? A uno de los cuates como que me formó. Bueno, yo creo que hay una relación íntima entre Carrier y México, ¿no? Como lo muestra el documental, y pues también ahí como que el intermediario o el celestino es Buñuel en esa relación amorosa. Entonces creo que pues es importante como cuando Carrier habla de nosotros o cuando Carrier nos cuenta cosas de México que nosotros sabemos, pues nos enseña cómo estamos inmersos en una historia que se está cuenta y cuenta y cuenta y no se termina de contar. Y creo que es interesante que Carrier, siendo un cuate que es bastante viajero, un cuate que ha conocido pues, Irán, Francia, Estados Unidos y todo, pues esta extraña fascinación con México, ¿no? Y eso nos habla y nos confirma un poco de esta cosa exótica que somos y a la que pertenecemos. No, bueno, yo creo que, y esa es una cosa que creo que Juan Carlos hizo muy interesante con Natalia, que es no solo reducirse a, bueno, pues es un documental de la vida de Carrier. O sea, yo creo que es finalmente una película que te habla de muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que se tenía miedo era que, ay, como a las fans de Jean-Claude Carrier pues sí les gusta el documental y a los que no, no. Y entonces creo que el documental tiene muchas cosas que te hablan pues, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre los grandes temas universales. Y eso yo creo que es parte de la riqueza del documental. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricio Saiz, soy escritor de distintas películas como La Última Muerte, Nosotros los Nobles y varias más. Y los invito a ver otra película que escribí y colaboré que se llama Carrier 250 metros.